Estás sentado al borde de la cama, con el teléfono en la mano, escribiendo y borrando el mismo mensaje por 10ª vez. Deseas confrontar a alguien que te ha faltado al respeto, quieres decir la verdad que lleva semanas atorada en tu garganta. Anhelas reaccionar como un hombre debería hacerlo, pero algo te inmoviliza. Una voz interior susurra: no es el momento adecuado. Esto causará una confusión innecesaria. Es mejor dejarlo pasar y mantener la paz. Y guardas el teléfono. Una vez más, has cedido. No a ellos, al miedo. Lo peor es que ni siquiera notas que estás siendo manipulado. Lo llamas prudencia, sabiduría, madurez emocional. Pero Sartre ya reveló la verdad brutal que nadie quiere admitir. Estás siendo manipulado por tu propia cobardía. Y ella no necesita gritar para controlarte. Susurra suavemente en tu oído, y tú obedeces como un perro entrenado, creyendo que tomas decisiones inteligentes. Hoy entenderás cómo dejar de ser marioneta de tus propios miedos y finalmente convertirte en el autor de tu existencia. Si alguna vez fuiste ese hombre que traga el orgullo y llama a eso diplomacia, escribe en los comentarios cuál fue el momento más doloroso. Y si conoces a alguien que necesita dejar de engañarse sobre su propia debilidad, comparte este video ahora. Ellos comprenderán después por qué hiciste esto. La cobardía es una maestra en el camuflaje y la manipulación psicológica. No se presenta vestida de miedo evidente, temblando en tu puerta pidiendo entrar. Se disfraza de estrategia refinada, de paciencia calculada, de madurez emocional. Evitas conversaciones difíciles y dices que es para preservar relaciones importantes. Postergas decisiones cruciales y las llamas planificación estratégica detallada. Permaneces en situaciones tóxicas que te destruyen por dentro y dices que es lealtad, compromiso, responsabilidad. Aceptas el irrespetuoso repetido y lo calificas como tolerancia, como grandeza de espíritu. Pero observa el patrón devastador que se repite. En todas esas situaciones se toma una decisión cada segundo. Y no eres tú quien decide, es el miedo. Se ha infiltrado en tu mente, organizado tu agenda, editado tus palabras incluso antes de que salgan de tu boca, limitando tus movimientos como si fueras un prisionero en libertad condicional. Te has convertido en empleado a tiempo completo de tu propia cobardía y el salario que recibes es la mediocridad disfrazada de paz. La estancación vendida como estabilidad. La cobardía no te permite crecer porque un crecimiento genuino siempre requiere asumir riesgos reales. No te deja ser respetado porque un respeto verdadero demanda una imposición clara de límites. No te deja ser auténtico porque la autenticidad inevitablemente genera conflicto. Y aceptas esa negociación cobarde todos los días. Intercambias tu fortaleza interior por un confort momentáneo. Cambias tu voz auténtica por un silencio seguro y predecible. Trocas tu presencia impactante por una invisibilidad conveniente. ¿El resultado? Una vida entera editada por el miedo. Una personalidad completamente censurada por tu propia debilidad. Jean-Paul Sartre creó un concepto absolutamente devastador para hombres como tú: la mala fe. Es cuando mientes deliberadamente a ti mismo acerca de tu propia libertad fundamental. Es cuando finges conscientemente que no tienes opción, cuando en realidad eliges en cada momento, en cada respiración. La mala fe es el combustible premium de la cobardía moderna. Es lo que te mantiene operando en la ilusión de que eres víctima de las circunstancias. Dices: no puedo salir de ese trabajo que me humilla, cuando la cruda verdad es: tengo miedo de irme y afrontar la incertidumbre. Dices: no es el momento adecuado para confrontar a esa persona, cuando deberías admitir: estoy aterrorizado de confrontar y descubrir que soy más débil de lo que pienso. Dices: esperaré a que la situación mejore naturalmente, cuando la realidad es: estoy paralizado por el temor a actuar para mejorar y asumir la responsabilidad total del resultado. Sartre reveló que esa mentira interna construida es la prisión más eficiente y sofisticada que existe en la experiencia humana.
porque el carcelero, el prisionero y el arquitecto de la prisión son exactamente la misma persona, tú. Inventas narrativas intelectualmente elaboradas para justificar tu parálisis emocional. Creas teorías filosóficamente sofisticadas sobre el momento perfecto, sobre estrategias a largo plazo, sobre diplomacia interpersonal. Pero en el fondo de tu alma no es más que cobardía intelectualizada, miedo disfrazado de smoking. El filósofo francés fue brutalmente directo. Estás condenado a la libertad absoluta. Eso significa que tienes el poder total de elegir, incluso cuando desesperadamente finges que no lo tienes. La angustia existencial que sientes ante decisiones difíciles no es un fallo del sistema, sino una característica fundamental. Es la prueba concreta de que eres completamente libre. Pero la cobardía te programa para interpretar la angustia como una señal de peligro inminente, cuando debería ser interpretada como una advertencia de oportunidad máxima. La mala fe transforma sistemáticamente tu mayor fortaleza en tu mayor debilidad, tu capacidad absoluta para decidir tu propio destino. Te voy a contar la historia de Daniel, ingeniero de 29 años, con una relación de 4 años que debería haber terminado hace al menos 2. La novia lo trata como un felpudo emocional desde tanto tiempo que ya ni se esfuerza en esconderlo. Cancela encuentros en el último minuto para salir con amigos que considera más interesantes. Flirtea descaradamente con otros chicos delante de él en fiestas, riendo cuando él muestra incomodidad. Hace bromas públicas sobre su falta de actitud en grupos de amigos, humillándolo socialmente de forma sistemática. Daniel sabe perfectamente que debería reaccionar con dignidad. Sabe que debería imponer límites claros e innegociables. Sabe que, en el mínimo absoluto, debería tener una conversación seria y definitiva con ella sobre el respeto básico. Pero cada vez que su cerebro formula la intención de actuar, la cobardía inmediatamente susurra las palabras mágicas que lo paralizan. ¿Y si ella termina conmigo? ¿Y si me reemplaza por alguien mejor? Mejor no arriesgarse a perder lo que tengo. Entonces, Daniel traga su orgullo una vez más. Sonríe forzadamente. Hace como si todo estuviera perfectamente bien. Y llama a esa humillación diaria amor maduro, relación estable. 6 meses después, inevitablemente, ella le fue infiel con un compañero de trabajo. Cuando él descubrió y finalmente enfrentó la situación, ella lo miró a los ojos y dijo con fría precisión quirúrgica: «Nunca me diste motivos para respetarte. Siempre supe que no reaccionarías, pase lo que pase». La cobardía de Daniel no salvó la relación como él esperaba. La destruyó por completo. No le protegió del dolor como prometió. Aseguró que el dolor fuera absolutamente máximo y devastador, porque cuando eres manipulado sistemáticamente por tu propia cobardía, las personas a tu alrededor lo perciben de inmediato y empiezan a tratarte exactamente como tú te tratas a ti mismo, sin el menor respeto. La cobardía no te protege del rechazo que tanto temes. Te entrega en bandeja, envuelto para regalo, directamente a ella. Si alguna parte de esta historia ya te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones y comportamientos, marca ese momento específico en los comentarios. Es precisamente ahí donde comienza a ocurrir la verdadera transformación. Y si hasta aquí tuvo sentido, deja un like. No por mí mismo, sino por ti mismo, como un contrato de honestidad. La cuestión fundamental no es que tengas miedo. Todo hombre siente miedo, y quien diga que no lo siente está mintiendo. La cuestión devastadora es que sistemáticamente permites que el miedo tome decisiones estratégicas cruciales por ti. Cuando evitas una conversación difícil pero necesaria, quien realmente está eligiendo el momento es el miedo. Cuando pospones indefinidamente un cambio que sabes que debes hacer, quien está estableciendo el cronograma de tu vida es el miedo. Cuando aceptas pasivamente situaciones que te disminuyen como hombre, quien negocia los términos de tu existencia es el miedo. Literalmente te has convertido en un externalizado de tu propia vida.
El miedo se ha convertido en tu CEO invisible y tú en un becario obediente de tu propia existencia. Él define en secreto tus horarios, escoge tus relaciones, establece límites artificiales, determina la magnitud de tus aspiraciones. Simplemente ejecutas las órdenes que él emite, ingenuamente creyendo que tomas decisiones estratégicas conscientes. Pero una estrategia sin valentía genuina es solo una procrastinación sofisticada, una parálisis intelectualizada. La cobardía moldea tu personalidad de manera imperceptible pero sistemática. Gradualmente dejas de decir lo que realmente piensas para evitar conflictos menores. Dejas de perseguir activamente lo que genuinamente deseas para evitar fracasos potenciales. Dejas de ser auténticamente quien eres para evitar rechazos sociales. Y al final de este proceso degenerativo, te conviertes en una versión completamente diluida de ti mismo, una personalidad totalmente editada por el miedo, un hombre que solo existe en los intervalos seguros entre las cosas que teme hacer. Tus relaciones se transforman en zonas de confort estancadas donde nadie crece ni evoluciona. Tu trabajo se convierte en una prisión dorada donde nadie te desafía ni reconoce tu potencial. Toda tu vida se vuelve una rutina previsible donde nada realmente significativo sucede, y desesperadamente llamas a esto estabilidad, madurez y éxito. Ahora te mostraré exactamente qué sucede cuando un hombre decide conscientemente enfrentar su propia cobardía. Roberto, 32 años, contador en una empresa familiar de tamaño medio. Trabajaba desde hacía 3 años en un ambiente donde era constantemente irrespetado por su jefe, un hombre 10 años mayor que utilizaba la humillación como herramienta de control, chistes humillantes en reuniones importantes delante de clientes, sobrecarga laboral sistemática con plazos imposibles, promesas reiteradas de promoción y aumento que nunca se materializaban. Roberto siempre había asimilado todo en silencio, esbozaba una sonrisa forzada y pasaba por alto, como si fuera una virtud cristiana, hasta aquel día concreto en que se miró en el espejo y finalmente percibió la verdad. No estaba siendo diplomático ni estratégico, simplemente era un cobarde. Al día siguiente, solicitó una reunión privada con su superior, sin gritar, sin dramatismos emocionales, pero con una frialdad absolutamente inquebrantable, dijo palabra por palabra: o cambias radicalmente la forma en que me tratas, o abandono esta empresa. Tengo 3 ofertas concretas de otros lugares. La decisión es totalmente tuya. El jefe intentó reír nervioso, menospreciar la situación e incluso intimidar con amenazas veladas. Roberto ni siquiera cambió su expresión facial. Mantuvo el mismo tono neutral y simplemente repitió: la decisión es totalmente tuya. En exactamente 2 semanas, Roberto obtuvo un aumento del 40% y una posición de respeto genuino en la compañía. No porque el jefe se hubiera convertido mágicamente en una mejor persona, sino porque Roberto dejó de ser manipulado por su propia cobardía sistemática. La diferencia fundamental entre Daniel y Roberto no fue la ausencia de miedo, fue la disposición consciente de actuar estratégicamente a pesar del miedo paralizante. Roberto también sentía un miedo genuino a ser despedido, a quedarse sin empleo, a enfrentarse a un conflicto directo, pero comprendió algo absolutamente crucial que cambió todo: el miedo que conscientemente evitas hoy, inevitablemente se transforma en el arrepentimiento que te consume mañana. Sartre enseñó con claridad quirúrgica que enfrentarse a la propia cobardía es, literalmente, el primer acto auténtico de libertad, porque cuando admites con total honestidad que tienes miedo, de forma automática, dejas de ser un esclavo inconsciente de él. La verdadera valentía no es la ausencia ilusoria de miedo, sino la decisión estratégica de actuar conscientemente a pesar de su presencia. Es mirar directamente al terror interno y decir con convicción: sí, tengo miedo real. Sí, esto puede salir completamente mal, pero no permitiré que el miedo elija el rumbo de mi vida. El hombre verdaderamente libre, según la filosofía sartreana, es aquel que asume la responsabilidad total e incondicional
de sus propias decisiones, incluyendo la valiente elección de reconocer que tiene miedo, incluyendo la elección estratégica de actuar incluso ante un miedo paralizante. Cuando finalmente dejas de fingir que no sientes temor, automáticamente también dejas de emplear ese miedo como una excusa conveniente para la inacción. Ya no es posible engañarte diciendo «no funcionó», cuando en realidad no has intentado sinceramente. Ya no puedes convencerte afirmando «no tuve opción», cuando conscientemente elegiste no decidir. Desde el preciso momento en que miras directamente a ese miedo y declaras con autoridad «te veo perfectamente», pero ya no gobiernas aquí, todo en tu existencia cambia radicalmente. Tus conversaciones se vuelven significativamente más directas y honestas. Tus decisiones son notablemente más rápidas y asertivas. Tus relaciones se profundizan en una autenticidad y respeto genuinos, porque finalmente dejas de negociar con el terror interno. Dejas de hacer acuerdos diplomáticos con tu propia fragilidad sistémica. Dejas de externalizar tu vida al miedo paralizante. Y finalmente, tomas el control absoluto y legítimo de tus elecciones existenciales. La vida que hoy evitas sistemáticamente por miedo irracional, inevitablemente se convertirá en el arrepentimiento que te devora mañana. Cada vez que conscientemente eliges la zona de confort por encima del crecimiento, estás hipotecando literalmente tu futuro para pagar la seguridad temporal y ficticia del presente. Sartre demostró con precisión que toda cobardía sistemática tiene un coste existencial devastador, la pérdida progresiva de la propia identidad auténtica. Porque cuando siempre eliges basándote exclusivamente en el miedo, paulatinamente dejas de saber quién eres realmente más allá de la máscara social. Te conviertes en una colección dispersa de reacciones defensivas automáticas, en un conjunto previsible de estrategias de huida emocional, en un hombre que solo existe en los intervalos seguros entre las cosas que sistemáticamente evitas hacer. Tus relaciones inevitablemente se vuelven superficiales, pues has desarrollado un miedo crónico a la intimidad real y a la vulnerabilidad. Tu trabajo se mantiene permanentemente mediocre porque has cultivado un miedo paralizante a destacarte y asumir responsabilidades mayores. Tus aspiraciones se reducen artificialmente porque has alimentado un miedo irracional a fracasar de manera grande y pública. Y al final de esa trayectoria degenerativa, construyes toda una vida basada meticulosamente en aquello que desesperadamente no deseas que ocurra, en lugar de edificar con valentía en lo que genuinamente quieres que suceda. El resultado final es una existencia completamente defensiva, eternamente reactiva y sistemáticamente menguada. Una vida entera editada por el miedo. Y cuando inevitablemente llegues a los 50, 60 años, mirarás hacia atrás con horror y comprenderás. Viviste integralmente la vida que el miedo eligió para ti, no la vida que conscientemente decidiste para ti. Te darás cuenta de que durante décadas fuiste marioneta de tu propia cobardía. Ahora dime con total honestidad, ¿vas a seguir siendo un obediente empleado del propio miedo o ya has entendido definitivamente que es hora de despedir a ese miedo de las funciones ejecutivas de tu vida? Escribe aquí en los comentarios exactamente esas palabras. Despedí al miedo. Es tu contrato oficial de libertad existencial, y si deseas seguir recibiendo verdades que sistemáticamente te sacarán de la zona de confort mental, suscríbete al canal ahora. Aquí, el autoengaño sofisticado no supera ni un segundo, porque Sartre ya reveló la verdad definitiva que libera. La libertad auténtica comienza en el preciso momento en que aceptas que el miedo existe concretamente, pero que definitivamente ya no manda en ti. El miedo puede incluso estar presente en tu sistema nervioso, pero quien toma las decisiones estratégicas eres tú. Siempre has sido tú, y siempre serás tú.